¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Me salí de mi cuerpo. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Todo el mundo ha estado absolutamente solo alguna vez en su vida. Puede ser en su casa o en su sitio de estudios o donde sea. El punto es que a todo el mundo le ha tocado, pero ¿alguna vez han estado absolutamente solos en la noche? En un lugar donde el ruido prácticamente no existe, donde el silencio es tan denso como la oscuridad misma de una noche nublada. Si es así, me comprenderán. Si no, aquí les va una experiencia única, una experiencia que nunca olvidaré. Recuerdo que estaba cursando el 8º grado de mi secundaria, cuando aquellas vacaciones llegaron. Todo parecía normal. Me quedaría de nuevo en casa sin hacer nada, como de costumbre. Pero no. Un amigo de mi padre, muy allegado a la familia, me invitó a su rancho, donde solo vivía él y su única hija, llamada Milena. Al no tener nada más que hacer y sabiendo que estas vacaciones iban a ser igual de aburridas que las anteriores, decidí ir. Como dicen por aquí, lo hice a ojo cerrado. Todo fue muy grato. Un rancho pequeño, humilde, pero con un aura hogareño muy fuerte. Era realmente agradable estar ahí. El clima, el ambiente, todo. Al estar a 4 kilómetros de la vía más cercana, el lugar era muy tranquilo y silencioso, cosa que me alegró mucho. Llegué a los 2 días de que me lo habían propuesto. Ahí eran aproximadamente las 6 de la tarde. Llegué cansado, saludé a Milena y me fui a dormir. Al día siguiente todo fue un día muy normal, y en especial tranquilo. Ayudé a hacer algunos quehaceres de la casa. Fue un día agradable, y cuando cayó la noche, me fui a dormir temprano. Recuerdo que eran las 7:25. Estaba cansado. Las tareas de un rancho suelen ser muy físicas. Ahí fue donde todo se tiñó de magia. Recuerdo que dormía en un cuarto justo al frente de la cabaña. La ventana daba con el frente de la casa y un pastal. Aún así no se veía nada. Recosté mi cansada cabeza sobre una almohada hecha con plumas. Nunca lo olvidaré. Luego me preparé para dormir, pero no era capaz. Pensé al principio que era el cansancio, pero no. Mientras pasaba cada segundo era más raro. Sentía que mi cabeza dejaba de pensar. El cansancio se fue como la brisa se lleva los dientes de león. Abrí mis ojos, pero era inútil. La oscuridad era absoluta. Los volví a cerrar y me dejé llevar. Al no tener noción de nada, no les puedo decir cuánto tiempo fue. Pero luego de un tiempo, el silencio característico se rompió con un tenue ruido blanco. Un ruido que no significaba nada, pero a la vez significaba todo. Un ruido que se apoderó de mi mente y me dejó en blanco. Me dejó sin un solo pensamiento. El ruido tenue y blanco, luego de un tiempo tomó forma. Era algo angelical, algo hermoso, algo tranquilizador. Ahí, justo cuando el hermoso ruido empezó a sonar, en mi mente se empezó a construir una imagen. Al principio no tenía forma de nada. Hagan de cuenta una bola de plastilina, algo amorfo y sin color. Pero a medida de que el ruido nutría mi cabeza, esta forma se gestaba y se convertía en lo que claramente era un rostro. Un rostro que no conocía, pero que a la vez lo sentía muy familiar. Cuando el rostro se terminó de formar, me miró directamente a los ojos. O al menos eso sentí. Esa mirada te penetra el alma. Sientes como si te escaneara, como si fisgoneara por todo tu ser. Intenté hablar, pero ni siquiera sentía mi boca, ni siquiera sentía mi respirar. Me di por vencido. Dejé que el tiempo pasara y que este rostro me observara. Todo siguió igual hasta que esta hermosa melodía empezó a bajar su volumen.
Ahí el rostro parpadeó por primera vez y se fue diluyendo tal cual se había creado. Mientras la sinfonía de mi cabeza se iba, todos estos efectos también me abandonaban. Cuando todo retornó al ruido blanco, recuperé mis sentidos. Volví a respirar y a sentir el peso de mi cuerpo. Ahí desperté, me levanté con fuerza de la cama y encendí la luz. Miré el reloj y el horror se apoderó de mí. Había pasado tan solo un minuto después de que me había acostado. Esta es mi experiencia. Con quienes hablé de ella me decían que era un sueño, a lo que yo les respondía, señalándolo del tiempo. Obviamente había soñado antes, ¿quién no lo ha hecho? Pero esto fue muy distinto. Era como un desdoblamiento, pero sin ir a ningún lugar. Luego de mucho pensarlo, llegué a la conclusión de que esto fue un encuentro entre mi yo físico y mi yo astral. Un encuentro donde mi lado astral por fin conoció a mi lado físico, o al contrario, donde mi lado físico conoció al astral. Temí volver a dormir ahí. El resto de los días dormí en un camarote con Milena. Llámenme cobarde, no me importa, pero fue tan mágico esto, que fue suficiente con vivirlo solo una ocasión. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado alguna vez? El misterio de la celda 27. Relato enviado a través de mi página de Facebook. A finales del siglo XIX, en una cárcel de Durango, una celda guardaba un temible misterio, pues cada preso condenado a ese lugar no sobrevivía ni una sola noche. La celda 27 se convirtió en una leyenda muy conocida, y hasta existe una canción sobre ella, escrita por los artistas mexicanos de Conjunto Primavera. El lugar carecía de ventanas, por lo que era oscuro, oloroso y estaba lleno de humedad. En el pueblo se decía que ahí vivía un fantasma y que robaba las almas de los presos por las noches. También se hablaba de que el aire podía estar envenenado, y hasta algunos creían que era el mismísimo diablo quien visitaba a los criminales para castigarlos. Para sembrar aún más el miedo, las autoridades prometieron que liberarían de inmediato a cualquier preso que pudiera sobrevivir ahí una noche. En 1884, un hombre llamado Juan, apodado el Sin Miedo, decidió apostar su vida en la celda 27 para recuperar así su libertad. Solo pidió llevar consigo 2 velas y una caja de fósforos. A medianoche, cuando ya lo estaba venciendo el sueño, la primera vela se apagó y Juan oyó pasos. Enseguida encendió la otra y volvió a permanecer en guardia. Más tarde, volvió a quedarse dormido y a quedarse a oscuras, y unos pasos más cercanos lo volvieron a despertar. Fue entonces que encendió un fósforo y vio al causante junto a él. No era un fantasma, tampoco un demonio. Se trataba de un enorme alacrán. El animal huía de la luz, por lo que Juan debió mantenerse siempre entre el sueño y la vigilia, con un cerillo encendido, uno tras otro, hasta el amanecer. Los guardias hallaron a Juan vivo, cubierto en sudor y con manos temblorosas, y enseguida fue puesto en libertad. Actualmente, el alacrán de la celda 27 está en una exhibición en el Museo Túnel de Minería en la ciudad de Durango, impactando a todos por su gran tamaño. La muñeca que envejeció. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Lauren Whitmore, una niña de Luisiana, Estados Unidos, cada tarde que llegaba a su casa después de la escuela, se ponía a jugar con sus muñecas. Después de cumplir 8 años, sus padres le regalaron una hermosa muñeca que habían hecho con sus mismas características. Tenía unos ojos enormes color azul, cabello castaño y mejillas rosadas. Cuando abrió el regalo, prácticamente se enamoró de ella, pero nunca imaginó lo que pasaría unos años después. Cuando la niña entró a la secundaria, sus intereses cambiaron. Remodeló su cuarto y entre las cosas que fueron a dar al ático, se encontraba aquella muñeca que con tanto amor le habían regalado sus padres. La que había sido su mejor aliada por mucho tiempo.
Al cumplir los 23 años, la joven se preparaba para irse a vivir con su novio. Llevaba días empacando las cosas que se iba a llevar y decidió dar un vistazo al ático. Con mucha emoción vio fotografías de cuando estaba en la primaria, con sus vecinas, del perrito que hace poco había fallecido y su caja de juguetes. Al abrirla, vio algo que la dejó en shock y que la hizo gritar demasiado. Sus padres corrieron al ático para ver qué ocurría, y allí encontraron a su hija temblando, con los ojos llorosos y muy pálida, pues en sus manos estaba la que había sido su muñeca favorita, pero esta parecía que había envejecido. Sus ojos se miraban fríos, su rostro estaba muy arrugado, el cabello se le había caído, y sus manos y pies estaban casi en los huesos. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.